Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Pocas figuras religiosas han generado el interés y la curiosidad de un monje con fama de místico que cautivó a la corte real de los zares de Rusia a principios del siglo XX. Su nombre era Grigori Yefimovich Rasputin, mejor conocido solo por su apellido, Rasputín, el monje loco. Su historia, la leyenda sobre sus poderes naturales y sobre todo el impresionante misterio que rodea su muerte dan vida a toda una historia perdida. Nació en una lejana aldea en la helada Siberia. Desde pequeño demostró tener habilidades poco comunes. Algunos dicen, por ejemplo, que presintió la muerte de su hermano Dmitri de neumonía tras caer al río mientras jugaba con él. Tiempo después, Rasputín ingresó a un monasterio donde vivió una profunda conversión religiosa. Al salir aseguraba haber tenido una epifanía. Ver a la Virgen convirtió al joven Grigori Yefimovich en un místico de por vida. A partir de ese momento se convirtió en un peregrino religioso, visitando Jerusalén y Grecia, entre otros sitios. En 1903, cuando tenía 33 años de edad, llegó a San Petersburgo, donde rápidamente se hizo muy famoso. Era conocido como curandero milagroso. Sus ojos profundos y su oscura barba lo convertían en una figura imponente. Su pretendido poder curativo y su arrolladora personalidad muy pronto lo acercarían a los Romanov, la familia real de Rusia. Y entonces comenzaría uno de los episodios más extraños de la historia entera de aquel país. La familia del zar Nicolás II de Rusia guardaba un secreto muy grave a principios del siglo XX. Alexis, el único hijo varón, heredero al trono, sufría de hemofilia, terrible enfermedad que impide la coagulación de la sangre. Alrededor de 1906, cuando era apenas un niño, la caída de un caballo le provocó una herida que al no cerrar parecía que lo llevaría hasta la tumba. Ante la desesperación de la familia real, sobre todo de la zarina Alexandra, madre del niño, los asesores del zar decidieron llamar al misterioso curandero de Siberia, que tenía fama de mago. Increíblemente, Rasputín logró curar la herida de Alexis y, más importante todavía, logró tranquilizar a Alexandra, que vivía angustiada y sobreprotegía al niño hasta convertirlo en un ejemplo de infelicidad. La influencia del monje fue muy positiva para Alexis. Cada vez que el niño enfermaba, la familia real rusa llamaba a Rasputín, quien lograba tranquilizar al pequeño. Hay quien dice que su magia no era otra cosa que el uso de una droga milagrosa recién descubierta, pero poco conocida en la época, la aspirina. En cualquier caso, Rasputín muy pronto se volvió parte indispensable de la Casa Real de Rusia. El zar Nicolás II lo llamaba su amigo y lo calificaba como un hombre bendito. Pero Rasputín ejercía su mayor influencia sobre la zarina Alexandra. Eternamente agradecida por la curación de su hijo, la esposa del zar de Rusia lo consideraba un enviado directo de Dios. La enfermiza relación de la zarina y el monje loco le acarrearía enormes problemas a los zares, a Rusia entera y también al mundo. La enorme influencia que tenía Grigori Yefimovich Rasputin sobre la familia real rusa comenzó a pasarle una factura onerosa al zar Nicolás II. La élite de San Petersburgo, sede de la familia real, lo miraba con fascinación, pero también con recelo. El hombre tenía una mirada que muchos comparaban con la del mismísimo demonio. Además de enfrentar un sinnúmero de rumores de gravedad, Rasputín fue acusado de haber abusado de una monja indefensa. El asunto lo enemistó aún más con la Iglesia Ortodoxa rusa. De hecho, la vida amorosa del monje siempre fue un asunto particularmente complicado. La leyenda cuenta que llevaba una vida particularmente licenciosa, tanto así que alguna vez había considerado unirse a una secta que ayudaba a curar la fijación sexual. Al final parece haber cedido a sus impulsos, reuniendo una larga lista de supuestas amantes que aseguraban que el hombre tenía poderes sobrehumanos.
Los rumores avivaron el fuego del resentimiento que ya despertaba en la corte real de Rusia. Los problemas crecieron durante la Primera Guerra Mundial. Rasputín pretendió bendecir a las tropas, pero los generales se negaron a recibirlo. Todo esto le permitió quedarse cerca de la zarina Alexandra mientras el zar permanecía en el frente de batalla muy lejos de San Petersburgo. Y entonces, los rumores crecieron y algunos comenzaron a culpar a Rasputín de los problemas económicos de la Rusia zarista. Otros más empezaron a exigirle al zar que lo removiera de la corte real. Y algunos, los más radicales, lo señalaron incluso como un espía del enemigo. El escenario estaba listo. Estaba montado ya para que algo grave le ocurriera al monje loco. Pero acabar con Rasputín no sería tarea fácil. La polémica influencia de Rasputín sobre la corte real de Rusia muy pronto derivó en un atentado contra su vida. Fue en 1914 cuando una prostituta cercana a un monje rural lo atacó en Siberia con un cuchillo. La leyenda narra que el corte fue tan certero que los intestinos de Rasputín cayeron al piso. Eufórica, la mujer comenzó a celebrar. Pero Rasputín estaba hecho de otra, muy extraña madera. Milagrosamente, después de una operación salvaje, el monje logró sobrevivir. Después de eso, contaba su hija, Rasputín no volvió a ser el mismo. Era como si se hubiera cocido un demonio dentro. Hay quien dice que el atentado lo llevó tan cerca de la muerte que hizo un pacto demoníaco mediante el cual adquirió fuerza sobrehumana. Muchas de esas leyendas tienen que ver con lo ocurrido 2 años después, en el largo y tétrico episodio que enfrentaría con Félix Yusupov, miembro disidente de la familia real. La historia cuenta que Yusupov y un grupo de hombres afines a su causa citaron a Rasputín la tarde del 16 de diciembre de 1916 en un palacio de San Petersburgo. Ahí le sirvieron un pastel con suficiente cianuro como para acabar con la vida de 5 hombres adultos. Pero de poco sirvió. Rasputín comió y comió sin verse afectado en lo más mínimo. Decidido a matarlo, el príncipe Yusupov subió las escaleras del palacio y tomó una pistola. Luego llegó al comedor y le disparó por la espalda a Rasputín, quien cayó de inmediato al piso. Yusupov y los otros conspiradores pensaron que ese había sido el final del misterioso monje loco Rasputín. Pero él les tenía reservada una enorme sorpresa. Después de haberle disparado por la espalda, el príncipe Félix Yusupov salió del cuarto. Cuando volvió minutos después para retirar el cuerpo de Rasputín, Yusupov se llevó la que debe haber sido una sorpresa terrible. Rasputín no solo no había muerto, sino que quería venganza. Apenas se acercó Yusupov al cuerpo, este respiró de nuevo y lo tomó del cuello. La leyenda dice que Rasputín alcanzó a susurrarle unas palabras a Yusupov antes de que pudiera zafarse. «Has sido un niño muy malo», le dijo. Pero Yusupov alcanzó a disparar de nuevo, esta vez provocándole la muerte a Rasputín. El cuerpo fue arrojado al helado río Neva de San Petersburgo. Pero la historia no termina ahí. De acuerdo con la primera autopsia practicada al cadáver, el terrible monje loco de Rusia no había muerto sino hasta después de caer en el río. Sus pulmones estaban llenos de agua y los brazos se encontraban en una posición que sugería que intentó romper el hielo del río para escapar. ¿Será posible acaso que Rasputín pudiera sobrevivir a una enorme dosis de cianuro y 4 balazos, uno de ellos en la cabeza? El rumor de su muerte se difundió rápidamente en Rusia. Era tal el temor de que Rasputín de alguna manera fuera un ser inmortal que ya durante la Revolución Rusa, ocurrida semanas después, un grupo de milicianos desenterró su cuerpo e intentó cremarlo frente a una multitud. El mito cuenta que antes de quemarse por completo, el monje loco que había cautivado la imaginación y habitado las pesadillas de Rusia durante una década, intentó ponerse de pie. Y aunque los científicos han explicado que aquello probablemente se debió a que los tendones en el cuerpo reaccionaron de manera natural al fuego, la duda queda todavía. ¿Qué tan muerto estaba el terrible Rasputín? ¿Estará en verdad muerto ahora?
Esto fue Historias Perdidas. Escrito y narrado por León Krause. Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido en Clio por Daniel Krause.